Bello presente, bueno, feliz porque estamos ya en el día 4. En este día vamos a hablar sobre la elección de papá y mamá. Y me río un poco porque en terapia me doy cuenta mucho de cómo caemos en el papel de víctima, ¿sí? De haber tenido un papá X y una mamá Y, porque no cumplieron nuestras expectativas, porque es que mamá fue mamá soltera, porque papá nunca estuvo para mí, estuvo para mi hermanito, lo que sea. Y mientras que nosotros tengamos esos diálogos, vamos a ser más duro aceptar la vida que llevamos. Porque les decía, estamos o no, una cultura, un sistema nos adaptó a que debemos estar para los demás. Entonces, como debo estar para los demás, también me vuelvo exigente en que los demás estén también así para mí. Consciente o inconsciente, pero lo estás exigiendo. Estás diciéndote a ti, exijo tu ego en su vocecita, que papá me ame así o que mamá me ame así. O pobre de mí, no tuve papá, no tuve mamá, he sufrido. Entonces, esos diálogos hermosas y caballeros nos hacen más daño a nosotros. Hay unas leyes universales. Estas son leyes del Kybalión. La primera ley es y todo es mente. Y es así, todo es mente. En la vida, o sea, todo es energía, sí, todo es energía, pero esa energía se canaliza a través de la mente. Y miremos nuestra mente como un gran recipiente, de que está lleno nuestro recipiente, de que lo llenaron los demás. Y los primeros que nos han llenado de información es papá y mamá, consciente o inconsciente, por amor o por desamor, pero así hemos sido programados. Entonces, mientras que yo siga en ese diálogo lacerante, no va a pasar nada con mi vida. El rol de víctima lo que hace es desempoderarnos cada vez más y cederle poder a papá y a mamá. ¿Y por qué digo cederle el poder a papá y a mamá? Porque sigo lamentándome, sigo en el papel de víctima o de sacrificada o de victimario, porque es que yo y entonces yo no voy a hacer eso que papá hizo conmigo. Y eso lo único que está hablando es de nosotros mismos, del dolor no resuelto. Puede que lo adorne con historias, sí, pero hasta que no nos hagamos cargo de eso, no vamos a sentir transformación. Y yo les cuento parte de mi proceso personal, pues yo siempre fui muy inquieta de conocer el ser humano. Yo desde pequeña hacía test. Me acuerdo que compraba una revista y hacía test, me gustaba, era por los test, más que los chismes. Era juvenil, pero yo era como por los test, siempre fui muy inquieta. Y eh, mis procesos, y como les decía en uno de los videos, yo sentía que yo hacía el proceso, pero sentía cargando culpa, sentía bloqueo. Entonces, cuando estudié orientación familiar sistémica y trabajamos el árbol genealógico, este fue como para mí, fue, uff, o sea, lo mejor de lo mejor, porque entendí la importancia de ocupar mi lugar y dejar que los demás ocupen su lugar. Aprendí a ver a papá y a mamá como un hombre y una mujer, aceptarlos. Y empecé a ver en mí una mujer que estaba muy dolida
porque tenía una niña herida muy dolida, una adolescente también, y muchos conflictos. Entonces, por eso amo la terapia de familia, incluso hasta en el tarot baso mucha interpretación basada en el árbol genealógico, los círculos de mujeres. Este es un camino que es vital en el proceso que llevamos. Entonces, hermosa mujer, hermoso hombre, te invito a que entres en paz con tus ancestros. Me vas a decir, yo no tengo papá y mamá porque yo soy adoptado, porque me regalaron lo que sea. Tienes un papá y una mamá biológicos. Así sea que solo haya sido una noche loca, pero se unieron para que tú pudieras encarnar. Entonces, por eso el tema que te digo, elegiste a papá y a mamá. ¿Y por qué lo elegiste? Porque tú, por evolución, requerías de los programas que papá y mamá tenían en ese momento para instalar. Es el ejemplo que yo siempre doy, es el del celular. Tú puedes tener la supermarca, el mejor, el último modelo del celular, pero si tú lo prendes y las aplicaciones que tienen, ninguna te abre, ninguna te sirve, ¿qué vas a hacer? Vas a tener solo una coraza, de manera externa un celular, o tú tienes el celular es por lo que te brinda el celular, ¿ves? Entonces, nosotros, papá y mamá, se unen físicamente para crear el cuerpo biológico para que tu alma encarne. Y esa experiencia de vida, 9 meses antes de de la concepción, desde 9 meses antes, la concepción, el embarazo, el parto, hasta los 7 años, todo eso son los programas que nos instalaron. Claro, lo hace directamente nuestra madre, pero en eso influye su entorno y en ese entorno está papá. Ausente o presente, pero está. Entonces, el hecho de que sigas negando, peleándote con el papá y la mamá biológica que has escogido, es pelearte solo contigo. La trampa del ego es que te hace creer que sí estás peleando con ello y argumentas y tienes muchas justificaciones, y claro, pero hasta que no salgas de eso nada va a cambiar. Y yo lo comprobé, porque yo decía mi vida bien, o sea, sí, he cometido errores, he tenido ciertas situaciones, pero normal, ¿no? Esa era la expresión mía antes. Pero cuando entro en estos procesos de manera profunda, hacernos cargo de las sombras, a mirar lo que no quiero ver, a lo que justifico, a lo que juzgo, pues eso fue un total como ¡buah! Una crisis. Pero fue importante atravesar esa tormenta para saber que ya solo queda la calma y saber que en mí y en ti también hay una gran capacidad de amor, que solo la vas a verificar hasta el momento que decidas ver amorosamente la historia de papá y de mamá. Por eso es importante tomar una decisión ante esto. Y si es muy dura la historia, muy cruel, gracias. Como mínimo, deberás de decir gracias, papá y mamá, porque me dieron este cuerpo físico para estar acá y tener las experiencias que tengo. Solo es, si no quieres o no tienes las herramientas para entrar más profundo. Entonces, cuando yo doy el ejemplo del celular, entendí que por eso escogí a papá y a mamá, porque yo requería esos programas, porque esos programas crearon todo el entorno necesario para yo poder en algún momento de mi vida, si así lo elijo, decidir cambiar y darme cuenta de todo el poder y el potencial que hay en mí, pero lo voy a ver solo hasta que salgo del dolor.
y estas cadenas que me atan y me limitan a lo que es mi verdadera esencia. Porque también debo reconocer que no solo tengo un padre y una madre física, sino también un padre y una madre espiritual, de donde vengo, esos orígenes, que no voy a entrar aquí en preferencias, porque esto es muy respetable, pero sí que venimos de un origen divino. Pero aquí uno de los procesos de evolución que tenemos es recordarlo. Pero ¿cómo lo voy a recordar cuando me ensaño en que papá y mamá y me quedo ahí rumiando en eso? No voy a trascender. Entonces, bella mujer, bello hombre, te invito a hacer una carta a papá, a mamá, desahogando, date el permiso, porque también me he encontrado en terapia que hay resistencias, porque muchas veces dicen, es que mi mamá ha sido muy buena, yo no tengo nada que decirle. Esas son trampas del ego. A veces sí hay mucho dolor, pero está justificado y camuflado, porque mamá se sacrificó por mí, entonces la sigo justificando y la sigo viendo víctima y me vuelvo víctima. Date el permiso de sentir más allá y hazle una carta. Desahoga, si estás en la capacidad de desahogar, desahoga en un papel y dile todo lo que sientes, papá y a mamá, pero en cartas individuales, en hojas aparte. Y si no, solo da gracias. Gracias por la vida. Gracias papá por la vida. Gracias mamá por la vida. Por ahora solo soy capaz de hacer eso. Perfecto. Hazlo. Pero entra en contacto con esa energía y exprésate. Date ese regalo. Eso te va a permitir em, solidificar un camino amoroso contigo y con la vida que quieres. Porque de lo contrario, les decía, entramos en mucho autoengaño y, y fachadas. Entonces, acepta que elegiste papá y a mamá. No te pelees más. Y hazte una carta a ti misma, a ti mismo, de aceptación. Que aunque no comprendas, aunque no entienda, aunque me resista, hoy me doy el permiso de aceptar que te elegí papá y te elegí mamá para evolucionar. Y si de pronto tú dices, me siento mal, ¿cómo así? Haz el catarsis. Permítete mover tu cuerpo, liberarlo, exorcizar ese dolor que sientes por lo que has vivido. Porque incluso muchas veces nos peleamos mucho de manera racional con lo vivido, pero también por lo no vivido. Pero esto es mucho más inconsciente. Entonces, a veces no es fácil de comprender que las luchas y las batallas que tengo es porque ando aclamando y pidiendo a quien no corresponde el amor que no me dio papá y mamá. ¿Ve? Pero estos son todo procesos, claro. Aquí solo estamos entrando en una conexión con nosotros, dándonos ese permiso de hacer estas cartas y liberar. Después de que las hagas, déjalas unos al otro día o vuelve a leer al día siguiente o 2 días más y léelas y qué sientes. Y permítete en tu cuerpo, inhalo y exhalo, libero esta rabia. El leer esta carta todavía me frustra, libero y sacude tu cuerpo y libero esta energía, es esto que siento con papá, esto que siento con mamá, y puedes incluso expresar grito, es decir, así no grites porque depende de tu entorno y tus cosas, pero solo con hacer así ya estás liberando esa rabia, ese grito reprimido. Date el permiso de liberar. Pero esto hazlo posterior a las cartas, porque de pronto puedes en esos 2 días o al otro día encontrar más cosas. Incluso esto lo puedes hacer posterior, pero que te permitas hacer esta práctica te va a disponer y te va a liberar a que salgas de ese juicio, de ese hubiera o debería, no, ya lo que fue, aceptemos. Esa es la invitación. Y también te invito a hacer esta meditación. Siempre
Tú puedes hacer las propias, pero la invitación que yo te hago es siempre en tu entorno, disponte, obsérvalo, hay sonidos, escúchalos, déjalos ir, cierra tus ojos, respira el amor del ser de luz en el que estás, invócalo, inhala, exhala y dite a ti mismo, me dispongo a sanar mi relación con papá y con mamá. Me dispongo a verlo de manera diferente. Me dispongo a salir de este dolor que estoy sosteniendo con el juicio, con la crítica. Inhalas, exhalas, liberas y te vas entregando al flujo de la vida, a ese sentir, a todo lo que vas decantando. Déjalo ir, déjalo ir. Inhala, exhala, hasta que sientas esa paz. Estas son meditaciones, mira, sencillitas, básicas, pero que tú las puedes hacer el tiempo que sea necesario. Hice el ejercicio en los 3 primeros días para que tuvieras una idea, pero hoy te estoy explicándola un poco para que tú la puedas hacer. Conecta con la voz de tu corazón. Allí hay hermosas oraciones, pero déjalas hablar, déjalas expresar, porque el único juicio que hay es tu propia voz interna. ¿Y qué pasa? Pues la proyectas con otras personas. Entonces esas personas proyectan tu propio juicio, el que tienes solo contigo. Entonces aprende a ser amorosa, amoroso contigo. Que me equivoqué, que de pronto no dije esto, no importa, estás empezando. O si eres una persona experta en meditación, pues date el regalo de disponerte y preparar tu cuerpo mental, emocional, espiritual y físico. El ser humano vibra en estas 4 dimensiones. Entonces me dispongo en mi mente, en mi cuerpo, en mi espiritualidad y en mis emociones a hacer esta práctica. Te lo dices, ¿ves? O sea, son cosas claves que tú vas integrando en tu escucha, en tu sentir, en tu conexión. Eso es importante. Entonces te invito a hacer esta práctica para que te permitas aceptar a ese papá y a esa mamá, también entendiendo que ellos, como tú, son seres humanos y que así como tú has tenido tus propias experiencias, ellos también la han tenido. Y algo también importante de observar es la época en que ellos lo vivieron. El entorno en el que estaban es muy diferente al que está solo. Espero pues que esta práctica también sea de gran medicina para ti y ya sabes, te invito a compartir, dejar en los comentarios tu sentir, qué pasa con el proceso, bueno, y así inspiras a más hombres y mujeres que nos sumemos a este despertar, a esta preparación para abrazar la vida en nuestro nuevo ciclo de cumpleaños. Te abrazo.